El feed del Faro. Nombres propios tras la red. Arrancamos la última entrega de la semana de este feed del Faro, donde ponemos el foco en una persona que merece ser seguida en redes sociales por lo que cuenta y por cómo lo cuenta. Hola Sara, buenas noches. Muy buenas noches, Laura. ¿Quién es nuestro protagonista hoy? Pues hoy se une a nuestro feed Óscar García, periodista musical en los 40, presentador del programa La Nevera en Movistar Plus, creador de contenido en redes sociales y DJ en salas y festivales de toda España. Óscar lleva desde 2022 hablando sobre música de una forma cercana y fresca en vídeos como este. Seguro que conoces esta canción, pero ¿conoces su historia? Esto es Where Is My Mind de Pixies, una de las mejores canciones de la historia del rock alternativo. Fue publicada como parte del disco Surfer Rosa de 1987. Una canción que tampoco estaba pensada como focus track ni como single, y tiene una de las historias más inverosímiles. Pese a que mucha gente se piensa que las canciones vienen siempre de historias locas y de emociones muy fuertes. Óscar García, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, es un placer estar aquí con vosotros. Me hace una ilusión increíble porque soy muy fan vuestro. Nosotros y nosotras también estamos encantadas y vamos a empezar directamente por el principio de tu historia, porque tu pasión por la música viene desde que eres un chaval y tienes un comienzo precioso, un origen de esa relación que me encantaría que cuentes a los oyentes. Claro, todo viene por mis padres y por mi abuelo. Mis padres siempre me han inculcado la importancia de ir a conciertos, de apreciar la cultura y sobre todo de comprar y apoyar la música comprando los discos, comprando entradas de conciertos, y desde muy pequeño mi regalo de cumpleaños siempre han sido vinilos, siempre han sido entradas para mi artista favorita. Entonces, poco a poco, en el fondo todo se hereda, lo bueno y lo malo, y en este caso me tocó heredar la parte buena de la familia, que era esa herencia cultural y ese amor por la música, y desde que apenas tengo 5 o 6 años ya iba a los conciertos con mi padre, con mi abuelo, y es una locura que yo no pensaba que iba a suceder, pero al final me acabo dedicando a la música, a divulgar sobre las canciones que me enseñaba mi padre. Me parece como cerrar un círculo precioso en el que estoy totalmente encantado de poder aportar mi granito de arena a la música española. Uh-huh. Es una maravilla este comienzo, pero nos gustaría también que nos contases otro, que es tu comienzo en redes sociales. ¿Cuándo se te ocurre dar el primer paso? Pues todo surge por una necesidad. Porque yo empecé más o menos en el COVID, aquel trágico año en el que nos encerraron en casa. No nos quedaba otra opción que estar con el móvil, porque no podíamos salir a la calle, no había periódicos en papel nuevos, por lo tanto estábamos totalmente enganchados a una pantalla. Y ahí fue cuando se me ocurrió, en vez de escribir artículos como hacía en la universidad, porque yo estudié periodismo, se me ocurrió empezar a hacer vídeos, a contar esas historias narradas. Y empecé a subir vídeos a Instagram. A la gente le fue gustando el hecho de que coleccionase discos, de que hablase de música como más o menos antigua, y poco a poco fui generando una comunidad de amantes de la música muy bonita, hasta el día de hoy, que tengo la suerte de vivir de las redes sociales y vivir de la música, que es algo muy complicado y del que estoy súper agradecido. ¿Se puede decir que en tu caso ese gran escaparate que es a veces las redes sociales hizo que encontraras el trabajo de tu vida? Totalmente. O sea, no me puedo quejar en absoluto de mi trabajo, y todo fue porque el escaparate de las redes sociales me hizo juntar con la gente adecuada, porque mis vídeos le podían salir a gente que no le interesa la música y no tendría trabajo, pero gracias a Dios tuve la suerte de que encontré esa comunidad de gente que le encanta la música a través de las redes sociales y me pude dedicar a ello. Así que es un sueño hecho realidad. Vamos a escuchar otro de tus vídeos. 3 canciones que yo considero que son perfectas. Esas canciones que te emocionan desde la primera escucha. En primer lugar, Cry Baby de Janis Joplin. Una de las voces más increíbles que ha habido en la historia de la música, que me pone los pelos de punta cada vez que la escucho. Después, Heroes de David Bowie. Bueno, mencionas estas canciones increíbles, Heroes, Cry Baby, pero todas tienen ya unos añitos y nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre esta típica frase que se dice de que la música de antes era mucho mejor que la de ahora. ¿Qué opinas? Pues esa es una frase que me dicen constantemente y yo estoy bastante en contra. Creo que ahora mismo, a mí me gusta mucho la música antigua, pero es que ahora mismo tenemos
una música increíble. Creo que en España se suele decir que ya no hay rock and roll. Tenemos bandas como Art de Bogotá, como Ultraligera reventándolo. Creo que mucha gente vive de la nostalgia y que está maravilloso, está perfecto, pero no escucha con los oídos tan abiertos como escuchaba en los 90 esas canciones. Que evidentemente yo creo que la gente de antes era más talentosa porque era mucho más complicado llegar a ser cantante profesional, pero ahora mismo tenemos una música sensacional, el proyecto es súper interesante, súper variados, se está retomando el folclore tradicional como por ejemplo Guitarrica de la Fuente o Rosalía. Creo que simplemente se ha renovado y se ha adaptado al siglo XXI, pero no se puede decir que la música de antes era mejor, era diferente, se hacía con otros medios. Creo que la gente sí que era más talentosa porque era mucho más difícil, había menos herramientas para mejorar la voz, para mejorar la forma de tocar la guitarra, no se podían limpiar tanto los fallos como se limpian ahora, pero yo creo que simplemente puntos de vista diferentes y que la nostalgia hace mucha mella en nosotros. Yo, pese a ser fan de los 90, de los 80 y de los 70, que había música sensacional, creo que ahora mismo, y lo creo objetivamente, creo que ahora estamos en un momento creativo maravilloso, súper diverso y con muy buenas canciones. Solo que también es complicado preparar el oído a esos nuevos sonidos, pero no estoy nada de acuerdo con que la música de antes era mucho mejor. Óscar, tú estás al día de todas las novedades musicales, estás metido hasta el fondo, te enteras de todo. ¿Tienes la sensación de a veces no llegar a todo? Más o menos, ¿eh? Sí, ¿Crees totalmente. que Sí, el sí. panorama musical está saturado ahora mismo? No sé si saturado, pero es cierto que hay demasiada música. Es que es muy fácil hacer canciones ahora. Es muy complicado hacer canciones buenas, pero hacer canciones es muy sencillo. Con un ordenador te puedes poner a sacar temas y estamos bastante saturados. Que no quiere decir que sea malo, simplemente creo que hay una sobreexposición de muchas canciones, por tanto que es muy complicado estar al día. Yo evidentemente me siento abrumado. Las canciones, para quien no lo sepa, suelen salir los jueves por la noche a las 12 de la madrugada y es muy complicado estar atento a todo lo que sale, es muy difícil y evidentemente no sé todas las canciones nuevas, pero trato de hacerme una lista, de organizarme y llevarlo con la mayor normalidad posible, teniendo en cuenta que es 100% seguro que me voy a dejar muchísimas canciones sin escuchar, muchísimas novedades que es imposible que conozca, pero creo que también que haya muchas canciones hace que haya más sitio donde elegir. Creo que cada vez los gustos, si a ti te gusta un género muy específico, muy de nicho, gracias a que hay tantas canciones, seguro que encuentras tu lugar y eso me parece algo precioso. Ujú. Hablamos mucho en esta sección de cómo cuando tenéis tanta popularidad os marcáis líneas rojas en cuanto a pues los acuerdos con las marcas, Mm, si hacéis publi mm. y demás. ¿Cuáles son Eso tus es. líneas rojas, Óscar? Pues es muy buena pregunta y bastante complicada, pero yo creo que tengo varias líneas rojas marcadas. No, no por ser reggaetón, pero todos los artistas que tienen letras como muy machistas o letras que creo que no son un ejemplo a seguir, todo eso es una red flag andante, una línea roja totalmente asegurada. No quiero ser partícipe de ningún artista que ningunee a otros colectivos y no hablo de ellos, pase lo que pase. Y con marcas, pues igual, casas de apuestas, cosas que realmente son bastante perjudiciales para la sociedad, intento no trabajar con ellas y ya está. Ujú. Y Óscar, hablando un poco más de tu experiencia personal, cuéntanos, ¿en qué concierto mítico te hubiese encantado estar y qué concierto que hayas vivido siempre recordarás? Pues mira, mi sueño siempre ha sido y siempre será ver a David Bowie o a Nirvana. Mm. Creo que haber vivido el concierto de Nirvana, el de Barcelona del 92 o el de Madrid, hoy ha sido un auténtico sueño para mí porque soy súper fan del grunge. Me hubiese encantado. Y David Bowie, que le pillé con vida, pero era muy pequeño y creo que no fui capaz. O sea, por logística me fue imposible porque falleció en 2016, no podía verle y hubiese sido mi sueño porque David Bowie para mí es una voz angelical, preciosa y que es mi artista favorito. Me hubiese encantado. Y un concierto que volvería 100% sería el año pasado, me fui a Manchester a ver Oasis, Oh. que les adoro, soy fan de los hermanos Gallagher a morir, me da igual que se peguen en el escenario, que se odien o que no se hablen, pero a ese concierto tenía que ir y fue una maravilla porque estaban muy engrasados la banda, creo que hay mucho mejor rollo del que la prensa
y la gente quiere vender, y es un concierto que estaba muy bien trabajado, muy bien curado, aparte en su ciudad, en Manchester había un ambiente, porque los ingleses viven toda la música con muchísima pasión, son súper fans y súper fieles a lo autóctono, y había una magia y una efervescencia musical ese día que no se me olvidará en la vida. Oye, tú Cuéntame. estás íntimamente en relación con tu teléfono móvil, pero Sí, ¿no te eso es darían ganas de prohibir el móvil en los conciertos o limitarlo? Porque a veces es totalmente. insoportable, ¿verdad? Sí, ¿Tú, sí. tú cómo eres como público en Mm, un concierto? mm. ¿Grabas lo justo? Totalmente, paradójicamente, pese a que grabar conciertos es mi trabajo, yo lo grabo en dos momentos puntuales. Normalmente yo trabajo con guiones, ¿sabes? Yo me hago un guión, si veo un concierto, por ejemplo, de Oasis, te estudias un poco el repertorio y sabes en qué momento, pues, que va a haber como algo mejor visualmente. Pero es que lo de los móviles en los conciertos es una aberración total. Estar en primera fila, en vez de mirar a los ojos a tu artista, mirar que esté bien enfocado el móvil, es totalmente perder la noción de la música en directo. Para eso es mejor mirarlo en YouTube, literalmente. Te ahorras dinero, no estás agobiado, no haces colas. Es que no tiene ningún sentido. Lo mejor sería limitarlo, y porque tampoco está feo prohibir a la gente, pero que hay una conciencia de tratar de sacar menos el teléfono y disfrutar de la música, porque si tú estás en el concierto vas a bailar, vas a gritar, vas a cantar mejor, que estás pendiente de que esté bien enfocado. Creo que es muy importante que regulemos un poco el uso del móvil, aparte que así te sirve para inhibirte un poco de tu situación, estar con tus amigos, pasarlo bien. Mm. No sé, creo que el móvil te cohíbe a pasártelo bien en los directos. Mm. Y bueno, Óscar, no podemos irnos sin pedirte algunas recomendaciones, que sabemos que eres experto en esto. Te queríamos pedir 3 discos que consideres exquisitos, y también, ya que hemos visto tu faceta de DJ en redes sociales, también queríamos preguntarte por 3 salas o algún festival que no nos podamos Vale, perder en general. vale. Empezamos con Tres, los discos. A ver, 3 vale, discos. vale. Para mí, un disco que hay que escuchar en algún momento de tu vida 100%, evidentemente es Nevermind de Nirvana. Mm. Creo que es un disco redondo, precioso. Te voy a recomendar también algo actual, como es el último de Guitarrica de la Fuente, Spanish Leather. Me Maravilloso. parece que Mm. es un disco redondo que apoya el folclore tradicional, que es muy íntimo, muy delicado, muy cuidado. Y luego te voy a recomendar un disco de una banda emergente, que es el disco debut de Rata, que son Mm. una banda murciana que mola mucho, que está muy guay. Y la Ujú. segunda pregunta era Las sobre salas de salas. conciertos. Creo que hay que apoyar mucho a los DJs. Creo que se está como normalizando el hecho de grabar constantemente también en las discotecas, y yo en las discotecas se va a bailar. Y creo que las salas están haciendo una gran labor. Así que te voy a recomendar la Sala B de Madrid, Ujú. la Razmataz de Barcelona, Sí. que hay muy buen ambiente, y la Sala REM de Murcia, Vale. que creo que en Murcia se está trabajando muy bien la música y tiene un público maravilloso. Cierto. Y nos queda un festival Ah, hay que un festival. estamos Pues en verano, verano de sí, festivales, y es una pregunta muy difícil porque hay sí, muchos y muy sí, buenos. sí. Te voy a recomendar, si me permites, dos, que es el Venga. Pirineo Sur, Ay, que es en los sí. Pirineos, en Lanuza, que es un sitio al que hay que ir 100%. Es espectacular. Y luego, el que es para mí el primer festival de temporada, que es en mayo, que es a mayo-abril, que es en Benicàssim, que es el Sansan, que me encanta. Ujú. Los dos los conocemos muy bien y también los recomendamos en este programa. Pues Óscar García, muchísimas gracias por este ratito con nosotros en el Faro de Verano. El placer es mío. Muchísimas gracias, porque lo hacéis genial y nos alegráis mucho cada verano. Igualmente, un abrazo, hasta pronto. Adiós. Chao, un gustazo. Chao.